Estamos con Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muy buenos días, señor Seti Gavelán. Bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo primero, gracias por su participación en el programa. ¿Cuál es la situación en este momento del sector minero? Hace un momento hemos comentado la intención del inicio de operaciones, por ejemplo, de Michiquillay en Cajamarca. Sí, correcto. Hay un balance, creo, positivo en el primer trimestre, eh, con varios proyectos que se han anunciado. Efectivamente, este Michiquillay ha sido adelantado. Inicialmente se tenían planes para el año 32 y posteriormente se ha adelantado al 29. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Energía y Minas anunció que podría ser inclusive un poco más antes, ¿no? Así es, estamos hablando del año 2027 y esto es una buena perspectiva, obviamente, porque se requiere, como decía mi compañero Alonso Salomón, poder explotar los recursos que tenemos en el subsuelo y que realmente no le estamos dando, digamos, el uso adecuado. Esto debería generar divisas para el país. ¿Qué opina usted? Correcto, efectivamente, la minería es la fuente principal de exportaciones del Perú, más del 60% de las exportaciones totales, y bueno, somos de los primeros países productores en distintos metales, ¿no? En particular, cobre, zinc, plomo, plata. Somos un actor muy relevante en el mundo. Buenos días, señor Gavelán. Aarón Salomón la saluda. Tenemos que subirnos a esta ola en el donde la libra de cobre se ubica en $5. ¿Hasta cuándo estará en este histórico? Bueno, todavía no llegamos a los $5, son muy por días. Esperamos llegar a esos $5. Estamos todavía por los niveles de 4. Pero los metales son fluctuantes en el tiempo, ¿no? Tienen temporadas altas, temporadas bajas. Y hay que reconocer también que hay muchas presiones de costos relacionadas. Pero es un ambiente muy positivo y sí, efectivamente es algo que tenemos que aprovechar como país, ¿no? Claro, y se tiene que aprovechar también la oportunidad de llevar adelante el proyecto Tía María. Ya no hay ya según la población no hay mucho rechazo, según he estado revisando a esta iniciativa minera. Es una buena noticia, ciertamente, eh, y va a contribuir significativamente a nuestra producción de cobre. Recordemos que el Perú es un país muy relevante no solo en reservas, sino en producción de cobre. Somos el segundo productor de cobre del mundo, 2.7 millones de toneladas más o menos al año que producimos, pero sin embargo tenemos un potencial muy grande. Podemos llegar fácilmente a los 5 millones de toneladas, que es la misma producción de Chile, si ponemos en valor todos los proyectos que ya conocemos, que ya tenemos en cartera. De acuerdo. ¿No nos había superado el Congo? No, todavía, casi. No podemos dejarnos entonces. No podemos quedarnos con la medalla de bronce. Es correcto. Bien, la presidenta Dina Boluarte en su discurso al Congreso de la República ya obviamente apuntó el impulso del sector minero, entre ellos de Tía María, de lo que hemos comentado hace un momento, pero según señala la población todavía no cuenta con licencia social. Es más, las autoridades locales han señalado que de alguna manera tiene que respetarse la opinión de la gente, del pueblo, de que en el caso de Tía María hay objeciones del pueblo. Todavía hay situaciones complicadas al respecto. ¿Qué opina usted? ¿Qué hacer? A ver, entiendo que el ambiente ha mejorado muchísimo comparado a lo que había hace unos años. Para la minería moderna, licencia social es absolutamente clave. El trabajar con las comunidades es absolutamente clave, ¿no? Y en ese sentido es bien importante poder lograr esa licencia social. Realmente no se puede dar al 100%, pero hay indicaciones que hay una gran mayoría que estaría a favor del proyecto. Nos refresca un poquito las inversiones en Tía María, qué es lo que se espera explotar, obviamente cuáles son el estimado de capacidad que tiene esta mina. Correcto. Tía María es un proyecto de cobre que está en el sur del Perú. Cobre, recordemos, es uno de los metales de transición más importantes, me refiero a la transición energética en el mundo, ¿no? Necesarios para la electrificación.
Es una inversión que ronda más de los $1.000 millones y que espera producir más de 120.000 toneladas de cobre fino, si es que mal no lo tengo entendido. Ujú, ujú. Sin embargo, tenemos una cartera importante de proyectos mineros, pero adicionalmente a eso, ¿qué está pasando con la exploración minera? Es decir, descubrir nuevos yacimientos mineros. Esa es una excelente pregunta y para ponerlos en contexto, ¿no? El Perú tiene una cartera actual de $54.000 millones de proyectos reconocidos, descubiertos y que están en distintas etapas, ¿no? Desde su etapa de estudios conceptuales hasta su etapa de ejecución. De esa cartera de 54.000 millones, el tema de la exploración es un tema aparte y tiene una naturaleza generativa. ¿Qué significa eso? Para que se concrete un proyecto, se identifique un proyecto y vaya a los estudios, tiene primero que descubrirse. Entonces, estos 54.000 millones, que es, digamos, algo reconocido que existe, no tiene mucho que ver todavía con lo que quiera descubrir. La exploración es una actividad generativa que nos da nuevos recursos, nuevas reservas y nuevas oportunidades de proyectos. En ese sentido, la exploración en los últimos años no le ha ido muy bien. Los niveles de inversión se han reducido significativamente, aunque han mejorado, están en el orden de los $600 millones anuales Ujú. actualmente, pero alguna vez llegaron a más de $1.000 millones anuales. Para que la La audiencia... exploración Sí, sí. necesita una inversión muy grande porque la relación que existe entre lo que se invierte en exploración con lo que se transforma en un recurso explotable es muy pequeña. Para darle una idea, de 1.000 prospectos que existen, probablemente 100, solo el 10% serán meritorios para hacer exploración avanzada. Ujú. De esas 100 proyectos de exploración avanzada, 10 proyectos podrían ser perforados, identificados y probablemente estudiados en más detalle. Y de esos 10 proyectos, probablemente 2 se transformarán en minas o Ujú. en una operación futura. Entonces, es una relación muy grande entre 1.000 hacia 2, ¿no? Ujú. Y esa exploración precisamente es la que nos puede garantizar nuestra, digamos, producción futura con nuevos proyectos. Señor Seti Gavelán, ¿quién debe hacer ese trabajo, esa inversión en exploración minera? ¿El Estado o el sector privado o debe ser de la mano en ambos sectores? Mire, el modelo que tenemos es actualmente preeminentemente privado y eso por la naturaleza del riesgo. A ver, yo le estoy mencionando que de 1.000 potenciales prospectos, solo 2 se podrían transformar en operación. Ujú. El nivel de capital de riesgo es enorme, enorme. Si lo hiciese el Estado, si lo hiciese el dinero de los contribuyentes, el riesgo es bastante alto. Ujú. Entonces, el modelo exitoso en el mundo es que este capital de riesgo siempre sea de naturaleza privada y a medida que va avanzando las etapas, o sea, se va transformando de un prospecto a una exploración, a una exploración avanzada y a una operación, va pasando en distintas manos de especialización, desde empresas junior a Ujú. empresas que son de mediano nivel, hasta las empresas senior, que hablamos que son las grandes operadoras con grandes capitales. Pues, en mi opinión, el modelo de que el capital de riesgo sea aportado por privados es más efectivo, más eficiente y ciertamente menos riesgoso a los contribuyentes, ¿no? Efectivamente, para que haya inversión privada, obviamente tienen que haber condiciones adecuadas de inversión. ¿Están dadas en este concepto las condiciones en el país para que más empresas del mundo puedan ver al Perú como un país elegible para la inversión? Muy buena pregunta. Eh, las condiciones de inversión son fundamentales, ¿no? Y tienen distintos aspectos, básicamente todos resumidos en temas de estabilidad. Desde la estabilidad que llamémosle estabilidad política, estabilidad tributaria, de condiciones económicas y paz social, sin duda, ¿no?
Nosotros hemos tenido un problema importante con temas sociales que se han trabajado a lo largo de los años, que necesitan todavía ser trabajados, pero últimamente tenemos un tema ya de naturaleza de seguridad ciudadana bien preocupante que está alrededor de la minería ilegal. Ahora, esas condiciones tienen que ser mejoradas en el tiempo para mejorar la competitividad. Si no, los capitales se van a otros países que son más competitivos en todos estos aspectos, ¿no? Ujú. Entonces, hay un trabajo grande que realizar, hay un trabajo grande en retomar el liderazgo de la competitividad del Perú. La buena noticia de todo esto es que el Perú es un país bendecido por los recursos minerales que tiene, por los recursos que se pueden encontrar, los que ya existen y los que se tienen que encontrar. Y por supuesto que esa es una condición única, porque donde no hay un potencial minero, pues el capital en minería no va a ir. Ujú. Entonces, por un lado tenemos un tremendo potencial, pero por otro lado tenemos un gran trabajo en generar la estabilidad necesaria para atraer las inversiones y recuperar el liderazgo y la competitividad. De acuerdo. Le pregunto entonces, a eso responde que el Congo nos esté pisando los talones, no pone tantas trabas a la minería. Bueno, el Congo tiene la condición primera que yo mencioné. A ver, operar el Congo no es sencillo, empezando por Ujú. ahí, es difícil, es No, difícil. claro, pero para que los inversionistas Sin quieren irse en vez de embargo, Perú eh, para allá. por supuesto, pero sin embargo el Congo compite con algo muy importante, que tiene los recursos geológicos, el potencial geológico muy grande. Por darle un ejemplo, nosotros operamos en el Perú probablemente con leyes promedios de 0,5, 0,8% de cobre, por darle el ejemplo del cobre, ¿ok? En el Congo se habla de leyes de 4%, de 3%, son leyes muy altas. Entonces, use un potencial muy grande que a pesar de los riesgos que puedan involucrar, los inversionistas toman ese riesgo y van, digamos, por esa opción, ¿no? Claro, además, Eso obliga a que nosotros seamos mucho más competitivos para poder retomar el liderazgo. Y si no lo somos, sencillamente los capitales van a ir a otros destinos. definitivamente, y con la imagen que damos cuando se toma la mina, una mina como Patás, cuando se bloquea el corredor del sur en las Bambas, y no se toman las acciones de seguridad medidas, a los vándalos no se les dispersa y no se defiende el establecimiento minero, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? La actividad minera se realiza siempre en sitios remotos y por su naturaleza remoto tiene relativamente una poca presencia del Estado. Ujú. Esta presencia del Estado es fundamental porque es el Estado el que puede generar efectivamente, ¿no? Que se mantenga el orden, que se tenga las ayudas que se necesita y el aspecto multisectorial totalmente necesario que suscitan estas comunidades, ¿no? El problema minero no es un problema exclusivamente minero, es un problema multisectorial, multidimensional. Tiene que atacar temas de educación, de seguridad ciudadana, de trabajo, de salud, de oportunidades, en especial para los pobladores de la zona. Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Estamos conversando con Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. ¿Qué nos puede usted decir sobre la minería de litio? Tenemos importantísimos bolsones de litio en Corán y Quelcaya, en una zona de influencia en Macusani, en Puno, en Tacna. ¿Qué está pasando con el litio? ¿Por qué no están avanzando los proyectos para poder explotar este recurso tan demandado para la industria automotriz? Correcto, el litio es una muy gran oportunidad para nuestro país, ¿no? El litio, como bien lo ha manifestado, es uno de los metales del futuro, particularmente para el tema de la transición energética y en especial para el desarrollo de las baterías de los vehículos eléctricos. Hoy en día tenemos recursos, no lo podemos llamar reservas todavía, pero sí recursos en el sur del Perú. Ujú. Y nosotros competimos con otros actores en la región muy importantes que son ya productores de litio desde hace muchos años. El caso de Chile,
el caso de Argentina, que es muy relevante. En la última década ha desarrollado una cantidad muy grande de proyectos y está por tomar el liderazgo en la región. Y el caso boliviano también, que tiene muchos recursos, pero también que tiene dificultades para desarrollar algo parecido a lo que tenemos nosotros. Ujú. Es necesario definitivamente poder propiciar el desarrollo del litio, ¿no? Es efectivamente un metal que se va a requerir en los próximos 30 años, 40 años y totalmente necesario para la transición energética. ¿Cree usted que desde la parte gubernamental hubo cierto retraso? Porque como sabemos, en Corán y en Quelcaya, la población está de acuerdo con el proyecto de litio de la empresa Macusana y Yellowcrest, por ejemplo. Pero ¿qué está pasando? Porque se ha demorado, en algún momento no habrían aceptado esta decisión del pueblo. Sin embargo, recientemente, nuevamente el pueblo de Quelcaya ha ratificado su interés de que el proyecto siga adelante, porque ellos han señalado en entrevista que hemos dado en Altavoz que no hay presencia del Estado, por lo tanto están esperando la inversión privada en minería en su zona con la finalidad de generar desarrollo. ¿Qué está pasando detrás? ¿Realmente requieren esa licencia social? Ya el pueblo le ha dado la autorización social, sin embargo hay cierto retraso por la parte gubernamental. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos varias dimensiones que ver acá en el desarrollo de un proyecto. Los proyectos requieren un nivel de estudios muy, digamos, relevantes por etapas. Pasar de una etapa conceptual a una etapa de prefactibilidad, a una etapa de factibilidad, a una etapa ya de ingeniería de detalle, puede demandar muchos años por el nivel de inversiones que se necesita. Ese es un aspecto. Uh-huh. Pero otro aspecto importantísimo es el aspecto de los permisos. Entonces acá tenemos temas que tienen que iniciarse con los estudios de impacto ambiental, que, bueno, en las últimas décadas realmente han evolucionado muchísimo. Si antes un estudio de impacto ambiental hace un par de décadas demoraba un año, hoy día sin ningún problema estamos hablando de 4 años. Entonces, hay esfuerzos para acelerar esta permisología, pero hay muchísimo que hacer. Lo más reciente que se ha hecho es el tema de la ventanilla única digital. Uh-huh. ¿No? Recientemente se ha lanzado, se ha terminado su arquitectura, entendemos que está ya funcional como un sistema, Uh-huh. y ahora necesita, obviamente, no visualizarse, sino empezarse los trámites a través de esta ventanilla. Uh-huh. Una de las ventajas de esta ventanilla es que agrupa las 10 entidades del Estado que actualmente están encargadas de hacer la evaluación de estos proyectos. A veces las personas piensan que solamente el Ministerio de Energía y Minas es el que se ocupa de esto, pero son 10 entidades del Estado que se encargan. Entonces, la articulación, el llegar, digamos, a un consenso, el poder tener todos estos pasos y acelerar, digamos, la aprobación del estudio de impacto ambiental se volvió realmente en el Perú muy complicado. Usted La ha ventanilla señalado... única digital lo que está buscando es unificar esto bajo un solo liderazgo, lo cual debería acelerar los proyectos, pero esto está todavía por ejecutarse, ¿no? O sea, recientemente se ha hecho solo la arquitectura digital, ahora necesita la implementación. Usted ha señalado que el Perú es bendecido por tener esta cantidad de recursos que deben explotarse, obviamente en buenas condiciones. Pero ¿qué está pasando con el uranio? Tenemos también uranio en el país, pero lamentablemente no tenemos una legislación que permita todavía iniciar un proceso adecuado sobre el tema. ¿O ya tenemos legislación sobre uranio? Bueno, el uranio es algo muy antiguo, ¿eh? El tema de Macusani, por ejemplo, inició en realidad con uranio, Uh-huh. y por muchos años, hablo de la década de los 70, esto estaba considerado como reserva estratégica nacional. Uh-huh. De hecho, eso empezó en el gobierno militar de Velasco Alvarado. En el Perú se ha desarrollado muy poco realmente con respecto al uranio. Siempre hemos entendido que hemos tenido recursos. Y la razón de esto es que el uranio en el tiempo ha tenido muchos vaivenes en temas de precio. En algunos tiempos ha tenido precios muy altos por la naturaleza obviamente nuclear y la Guerra Fría, y después ha venido a menos en los precios. Entonces su posibilidad de desarrollo económico no ha sido la mejor. Sin embargo, el futuro es un poco distinto, ¿no? La energía nuclear en el mundo se ha estado desarrollando
de una manera muy importante, con ya nueva generación de reactores, y particularmente porque a pesar de los riesgos que tiene, evidentemente, que necesitan ser controlados, y eso es lo que se está haciendo, la energía nuclear es una de las energías más limpias que existen, Ujú. con una de las menores huellas de carbono que hay, y es parte, digamos, de las consideraciones de la transición energética también para el año 2050. Sí, definitivamente. Le estaba preguntando sobre el tema de la legislación. ¿En algún momento se organizó un grupo de trabajo para, de alguna manera, redactar, digamos, las normas que hagan posible no solo la fase de exploración, sino también de explotación? Porque estamos hablando de un recurso al que hay que tenerle mucho cuidado, obviamente. Sí, es correcto, pero en el mundo realmente la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Ujú. La parte de la explotación realmente no es si bien es cierto, tiene los riesgos inherentes a un mineral de carácter radioactivo. Los principales peligros realmente se generan ya cuando uno hace el enriquecimiento del uranio, ¿no? Y cuando se hace el enriquecimiento de uranio es obviamente para usarse, sea para la generación de isótopos, o sea para la generación eléctrica, o básicamente los reactores nucleares, ¿no? Definitivamente. Claro, yo quería preguntarle y dejar un mensaje importante a nuestros oyentes. Usted hablaba de tecnología y en efecto la minería moderna es amigable con el medio ambiente, en cambio la minería informal depreda, mata. Y totalmente cierto. La expansión de la minería ilegal ha crecido notablemente en los últimos años, ¿no? Ahora, es importante hacer una diferenciación. Minería ilegal, inicialmente, cuando se trataba de llevar a la minería informal hacia la minería formal, esto tenía una connotación que era posible hacerse de manera legal. La minería ilegal es completamente distinto, no puede confundirse, por ejemplo, nuestra minería artesanal o nuestra pequeña minería con la minería ilegal, ¿no? Y en ese sentido, ese es el gran problema que tenemos actualmente, ¿no? El crecimiento de la minería ilegal ha sido exponencial. Y el tema no es solo un tema minero, sino es todos los ilícitos que se generan alrededor de la minería ilegal. Claro, y ha habido iniciativas que bloquean esto, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente del Congreso, si te hallaban explosivos, digamos, podía seguir siendo parte del reinfo, ¿no? A pesar de eso. Es correcto, es correcto. De hecho, el problema realmente del reinfo es el mal uso que se le ha hecho a través de los años, ¿no? Y que ha servido como una cortina, un paraguas de protección precisamente para realizar estos temas de minería ilegal. Recientemente se ha enviado una iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo referido a la ley MAPE, ¿no? Es una ley de minería artesanal y pequeña minería que lo que busca es proveer un marco distinto, un marco diferente para tener, digamos, todas esas iniciativas con bastante apoyo del Estado. La pretensión de esta ley es tratar de una transición que tiene que darse para el reinfo, ¿no? Mi entendimiento es que el reinfo solamente será válido hasta fin de año y esperemos que sea así, ¿no? Por el mal uso que se le ha dado. De acuerdo. Señor Seti Gabelán, ¿qué opinión tiene el sector minero respecto a Eduardo Salguana, titular del Congreso, presidente del Congreso, a quien se les indica obviamente de alguna manera con la actividad ilegal minera? Bueno, ahí un poquito podría yo hablar a título personal, Ujú. realmente no, mi conocimiento no es muy grande respecto al tema. Eh, Sin embargo, desde el punto de vista gremial, para, para, la, para el gremio minero, ¿no? El tema de la minería ilegal es un tema que necesita pues un combate frontal, necesita un liderazgo muy fuerte del Estado. El estar, digamos, de alguna forma eh, soslayando o aplazando las acciones que se tienen que hacer contra la minería ilegal es un claro error y le hace un daño al país de una manera muy significativa
que en este momento solamente vemos pequeñas consecuencias, pero esto va a tener consecuencias muy, muy grandes, ¿no? Si no existe una posición de liderazgo y de ataque frontal contra la minería ilegal, realmente vamos a no solo destruir nuestra minería ilegal, no solamente afectar a nuestros mineros artesanales, a nuestros pequeños mineros, sino dar un clima realmente de inestabilidad que va a ser muy difícil de recuperar. Hay que señalar que Eduardo Salguana, titular del Congreso, ha señalado que mientras ejerza la presidencia del Congreso, no va a presentar ninguna iniciativa legislativa relacionada con la minería. ¿Qué opinión tiene? Esa es una posición positiva, yo creería, el poder de alguna forma iniciar de esos temas, y no es porque uno diga específicamente que tiene un relacionamiento directo, esperemos que no, pero me parece por lo menos positivo el poner, digamos, esa declaración, ¿no? De otro lado, el sector minero, ¿cuánto ya entregó por concepto de canon, por concepto de regalías hasta este momento? Bueno, las últimas cifras que se tienen, si no me equivoco, son a mayo acumulado, ¿no? El tema del canon minero ha sido significativo, ha sido casi 2.900 millones de soles en los primeros 5 meses del año, ¿no? 2000. Uno puede extrapolar esto hasta fin de año y más o menos tener una cantidad que no es poca, ¿no? Son más de 6.500 millones de soles que se esperan recabar por conceptos de canon, regalías y derechos de vigencia. Ajá. Esos son los valores que se tienen actualmente. ¿Cuánto representa el PBI? Bueno, nuestro PBI debería estar ahora encima de los 250.000 millones de dólares, ¿no? Sí, sí. Del PBI. Acá cuando estamos hablando de esto, más o menos son unos 2.000 millones. Esto también involucra los derechos de vigencia, ¿es así? Sí, es correcto. Los derechos de vigencia están incluidos. Y en el caso del impuesto a la renta de las empresas mineras formales, obviamente esto se replica también con un porcentaje por canon que llegan, obviamente, a las regiones productoras, que llegan a las universidades. ¿Cree usted que se está dando un adecuado uso de estos recursos realmente para que la gente del pueblo sienta los beneficios de la extracción de esta explotación minera? No, esa es una excelente pregunta y de hecho es uno de los temas de trabajo o ejes de trabajo más importantes que se tienen que tener. ¿Por qué le menciono esto? El tema del canon, efectivamente, es una recaudación prácticamente automática y estos recursos son transferidos. El problema es la utilización de estos recursos, la conversión de estos recursos en obras. Como cualquier obra pública, todo eso tiene que pasar a través de proyectos, tiene que desarrollarse los proyectos, tiene que cumplir ciertas reglas para que finalmente se ejecute. Y ese es probablemente uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente en la administración pública, y en especial en los gobiernos locales, la capacidad de ejecución de estos recursos. Lamentablemente lo que está sucediendo es que, dado que esa capacidad de ejecución no es la mejor que tenemos, los recursos existen, pero están guardados. Entonces no se pueden transformar en obras. Así que para la población y la percepción de la población es que no se está haciendo nada o no se está recaudando nada. La realidad es que el dinero está ahí. Y es nuestra capacidad, digamos, de poder transformarlas en obras. Claro, la culpa es de los gobiernos regionales inútiles que no hacen nada. Efectivamente, ahí hay que trabajar mucho y se puede aportar de distintas maneras, ¿no? Uno de los temas que han ayudado mucho es el tema de las obras por impuestos, ¿no? Obras por impuestos ha ayudado mucho porque se han podido, a través, digamos, de los mismos compañías que se han acogido a esto, han podido desarrollar los perfiles, los proyectos, las factibilidades, ¿no? Y llegar al punto de la ejecución. Entonces, es como una ejecución bastante más directa. Sin embargo, esa es una parte de contribución, digamos, del sector privado, ¿no? Nosotros tenemos que continuar con el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, los gobiernos regionales para la ejecución de obras. Finalmente, yo quería preguntarle, ¿qué podemos responder a la gente que dice que se puede reemplazar la actividad minera por otras actividades, como por ejemplo turismo o
agricultura. Yo sé que son complementarias finalmente, pero hay gente, hay sectores radicales que quieren erradicar la minería como el lugar, ¿no? En el mundo hay distintos modelos que existen sobre cómo desarrollar la economía, ¿no? Muchas personas se refieren a la minería, al petróleo, como sectores muy primarios, economías muy primarias. Pero si nosotros vemos los países desarrollados del mundo, han logrado una combinación muy saludable de estos sectores. Si uno ve el caso de los países con Noruega, por ejemplo, ¿no?, que basa su economía sobre petróleo, Australia, que tiene una gran cantidad de recursos minerales, Canadá, o sea, los países de los más altos niveles de desarrollo humano tienen una combinación de minería, petróleo y tecnología y de otro tipo de desarrollo. Ujú. En nuestro caso, en realidad, no es un sector sobre otro sector, sino creo más que es un encadenamiento de sectores. Y dentro de en esa naturaleza o en ese sentido, en esa línea, la minería es un sector que encadena muchísimos sectores económicos que van con la construcción, con la manufactura y el mismo desarrollo tecnológico, ¿no? Mucha gente piensa que la minería es como la antigua. Hay la cantidad de ciencia aplicada que se tiene actualmente en la minería moderna es impresionante. Bien, muchísimas gracias, señor Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Su despedida de la audiencia que lo está escuchando en altavoz en Radio Vital. Bueno, nada, simplemente en principio agradecer a ustedes por la invitación y por permitirnos darnos un pequeño espacio para hablar un poquito de la minería, un sector tan importante para nosotros y una oportunidad de progreso realmente para nuestro país, para nuestra población. Muchísimas gracias, señor Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias. Vamos a una pausa.